Dios nos bendiga. Hoy no vamos a ser tan estrictos, tanta doctrina. Vamos a hacer algo más tranquilo, más leve, más liviano. Como todos sabemos, hace 2 semanas atrás el mundo celebró la Navidad. Y sabemos que la Navidad se celebra como el recordatorio del nacimiento de Cristo. Y Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Sabemos también que muchos cristianos deciden no celebrarla y hay otros que sí. Pero sin entrar en polémicas, nosotros siempre aconsejamos de que cuando hay oportunidad de predicar el Evangelio, en una época en la que el mundo está más sensible a escuchar el mensaje del Evangelio porque se dice que la Navidad es el nacimiento de Cristo, entonces nosotros siempre aconsejamos aprovechar esas oportunidades para predicar el mensaje del Evangelio. Si la Navidad es una oportunidad para predicar el Evangelio, tenemos que estar preparados para hacerlo. Y hay algunos detalles que quizás conocemos de la historia de la Navidad y hay otros que quizás no. Hoy no vamos a hablar sobre la Navidad, pues ya lo hablamos hace más de un año atrás. Pero sí vamos a mencionar una historia que se vincula con esta celebración, que es la visita de los magos. Así que para el día de hoy les voy a citar el Evangelio según Mateo, capítulo 2, en donde vamos a ver esta visita. Vamos a ver si puedo escribir con prolijdad. Vamos a ver qué dicen las escrituras sobre los llamados Reyes Magos. Lo primero que vamos a observar es que la Escritura no los llama reyes. La visita de los magos. Hoy es 7 de enero, el día de ayer se celebró el Día de los Reyes, tradicionalmente. El Evangelio según Mateo, capítulo 2, vamos a ver esta historia para ver qué cosas son verdaderamente bíblicas y qué cosas son más agregados por tradición. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 2, en donde el evangelista Mateo escribió: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a frenar ahí para ver que la palabra magos o magoi, vamos a ver qué es lo que esto significa. Tiene distintas traducciones. Una de las traducciones eran astrólogos. También se puede traducir como intérpretes de sueños. Como sabios. También como funcionarios. Y como eruditos o estudiosos de textos antiguos. En un momento vamos a volver sobre este versículo porque vamos a analizar otras cosas. Ellos reconocieron que no era común la estrella que estaban viendo, que los dirigió hasta Belén. Y les fue revelado que había un propósito y entonces siguieron el rastro de esa estrella. Lo que también dice es que eran del oriente. Y ahora vamos a ver que era el oriente en la tierra de Judea, en la tierra de Belén donde nació Jesús.
probablemente venían de tierras persas o babilónicas. Recordemos que el profeta Daniel había sido funcionario en el imperio de Babilonia, en el gobierno de Nabucodonosor. Entonces tenemos que eran de las tierras de Persia y también de Babilonia. Y conocían el tiempo del nacimiento de Cristo por la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 25, en donde se dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto significa una semana en tiempos proféticos es una semana de 7 años. Entonces, por el tiempo de aparición de la estrella, habían calculado ya que era el tiempo del nacimiento de Cristo. Habían pasado ya 483 años. Estos sabios, que probablemente provenían de las tierras de Babilonia, conocían los escritos de Daniel, porque eran estudiosos de los escritos antiguos. En Mateo capítulo 2, versículo 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. En el versículo 7 dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ahora, recordemos este detalle, que José y María eran de Nazaret. Parece evidente que luego de presentar a Jesús en el templo de Jerusalén, habían vuelto a Belén y no habían viajado de nuevo a su hogar en Nazaret. En este versículo también vemos que dice que Herodes decía que quería ir a adorar a Jesús, pero era mentira, y ahora vamos a ver cuál era el motivo. En el versículo 11 vamos a ver que dice: y al entrar ellos, los magos, en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, es decir, lo adoraron a Jesús, no adoraron a María, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a sus tierras por otro camino. Ahora, observemos eso, en donde dice que entraron en la casa. No dice que estaban en el pesebre, estaban en la casa. Herodes había indagado, había averiguado el tiempo de aparición de la estrella, y se puede decir que la estrella había aparecido aproximadamente hacía 2 años atrás, o por lo menos hacía 1 año, y duplicó el tiempo para asegurarse de matar a Jesús. Entonces, en este tiempo en la casa, Jesús ya era un niño, no era un bebé. No era un bebé recién nacido, porque quizá a 2 años puede seguir siendo un bebé. Según el tiempo de la aparición de la estrella de Belén, entonces podemos decir que Jesús no estaba en el pesebre, sino en una casa, y que ya había sido destetado aparentemente. La palabra que Mateo usa para niño en griego es paidion, y la palabra recién nacido es nepios. La que usa Mateo es la primera, paidion. Y otra manera en la que escribe Lucas para decir
cuando Jesús, el niño, estaba en el pesebre, usa la palabra brejos, que significa recién nacido. Entonces podemos entender que Mateo estaba hablando de Jesús como un niño y no como un bebé. Mateo capítulo 2, versículo 13, dice que después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y ahí está el motivo. En el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ahí está el tiempo de los 2 años. En el versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahí entendemos que volvieron a Nazaret. Ahora bien, nos vamos a enfocar en el aspecto de las tierras de Persia y de Babilonia, para ver quiénes eran realmente, o quiénes podemos entender que eran estos magos. Jerusalén fue conquistada por los babilonios en el siglo VI a.C., en el año 586. Muchos judíos fueron llevados a las tierras de Babilonia y Persia, pero cuando Dios le encargó a Ciro el regreso de los judíos a sus tierras, muchos judíos regresaron de su cautiverio, pero la gran mayoría decidió quedarse en el oriente. Siglos después, durante el nacimiento de Cristo, había comunidades judías que estudiaban las Escrituras, es decir, eran estudiosos. Estudiaban las profecías y seguían esperando al Mesías. Por eso tenían conocimiento sobre el tiempo del nacimiento de Cristo, que estaba profetizado por Daniel. A estos judíos que vivían lejos de Jerusalén se les llamaba judíos de la diáspora o de la dispersión. No sé si se entiende, estoy tratando de escribir lo más prolijo que se puede. A esto de los judíos de la diáspora o de la dispersión, hay pasajes en las Escrituras en que se habla de los judíos esparcidos, que significa lo mismo. Y esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 64. También en Jeremías, capítulo 9, versículo 16. Después ustedes lo pueden leer en su casa. Ezequiel, capítulo 20, versículo 23. También lo menciona el apóstol Juan, capítulo 7, versículo 35, y el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 1. Bien, entonces, sabiendo que había comunidades judías viviendo en Oriente, es posible que estos magos hayan llegado a Jerusalén saliendo de las tierras de Persia y Babilonia. Es posible que hayan sido judíos, porque por lo general se suele decir que estos magos eran gentiles, eran no judíos. Pero si analizamos el texto, vamos a ver qué cosas sí dice Mateo. Entonces seguimos de nuevo en Mateo capítulo 2, versículo 1, que dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, es decir, de las tierras de Persia y Babilonia, a Jerusalén unos magos. Podríamos traducirlo también como estudiosos de los escritos antiguos. La palabra mago se originó en Persia
Pero ya para la época del nacimiento de Jesús en el Imperio de Roma, esa palabra no se usaba solamente para los persas y babilonios, sino también para cualquier otra persona que sea estudiosa o sabia, que estudiara escritos antiguos o incluso los movimientos de las estrellas. Esto significa que este término podría abarcar a todos, tanto judíos como gentiles. Cuando hay una mezcla entre la tradición religiosa judía y la cultura griega de esa época, a esto se le llama helenismo. Por lo tanto, en las escrituras, en algún pasaje en los Hechos, se va a encontrar con que habla de los judíos helenizados. Vemos que Mateo no quiso decir que eran gentiles, porque lo podría haber dicho tranquilamente, y sin embargo no lo dijo. En el versículo 2 dice que estos sabios preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el oriente. Un gentil o pagano, un no judío, iba a ser muy difícil que conociera la revelación de las escrituras sobre la estrella mesiánica. Esto es una profecía de Balaam en el libro de Números, capítulo 24, versículo 17. En ese pasaje la profecía dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Si sabían sobre la existencia de la estrella que anunciaba el nacimiento del Mesías, es muy probable que hayan sido judíos y no gentiles, ciudadanos de Persia y Babilonia. Y el tiempo del nacimiento de Cristo, como habíamos dicho, lo había profetizado Daniel en la profecía de las 70 semanas, que está en el capítulo 9. Ahora, ¿podríamos imaginarnos a gentiles diciendo que venían a adorar a un rey nacido en la ciudad de Belén? Si eran gentiles, iba a ser muy difícil que adoraran a un rey judío. Por eso, en Mateo, también en el mismo versículo, capítulo 2, versículo 2, dice: su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. La palabra adorar en griego es proskuneo, y esto implica una adoración religiosa profunda, tal como los judíos adoraban a Dios. Un astrólogo o un sabio gentil pagano no adoraría al rey de los judíos, y entendiendo que fueran judíos, ellos no podían aceptar inclinarse delante de un rey o deidad cualquiera que no sea Dios. Por eso dice que adoraron al niño. Así que imaginemos también que no solamente tenían que reconocer que ese niño era Dios, sino que estaban adorando a un niño. ¿Quién adoraría a un niño? Solamente quien puede tener la revelación de la profecía mesiánica, de la profecía del nacimiento de Cristo. Y la categoría rey de los judíos no era una categoría que conociera el mundo gentil, el mundo de los no judíos. Ahora bien, ¿por qué se dirigieron a Jerusalén y no fueron directo a Belén? Se dirigieron a Jerusalén porque era la ciudad sagrada de Israel, reconocida como el centro teológico y político del judaísmo, y llegaron a la conclusión de que también sería el centro mesiánico. Interpretaron que el nacimiento del rey de los judíos podía estar en Jerusalén, o que en Jerusalén le podían dar la interpretación de dónde podía nacer el Mesías. Reconocían a Jerusalén como el centro teológico, y no era una interpretación solamente de los judíos que vivían en Israel, sino también de los judíos que vivían fuera de las tierras de Israel, es decir, los judíos de la diáspora o de la dispersión. Para los persas o babilonios, la capital podía ser la ciudad de Susa o Babilonia, y no Jerusalén. Hay algunos que argumentan que estos sabios, estos magos, eran gentiles porque desconocían el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 2, versículo 2 preguntan ¿dónde está?
Y en el versículo 6, los escribas le responden con la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. La respuesta en Mateo, capítulo 2, versículo 6. Y el versículo dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. En Miqueas dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Los que sostienen que eran persas o babilonios dicen que el desconocimiento de esta profecía no encaja con judíos eruditos o estudiosos de las profecías. Ahora, no todos los judíos de la diáspora, de la dispersión, conocían todas las profecías. Tenían la ley de Moisés, que iba de Génesis a Deuteronomio, que es lo que tenemos nosotros en los primeros 5 libros. Lo que para ellos es la Torá, y nosotros lo conocemos como Pentateuco, que son los 5 libros, son 5 rollos. Ahora, no todos eran estudiosos de los profetas menores. Conocían, pero no tenían profundidad en esos estudios. Entonces, podían conocer el libro de Números, capítulo 24, porque está dentro de los 5 rollos, y podían no conocer la profecía de Miqueas, porque era un profeta menor. De todas formas, el texto de Mateo no dice que ignoraran la profecía. Lo que se puede observar es que sí buscaron confirmación en Jerusalén. Y al ser el centro teológico, era también el centro interpretativo de las profecías. Y otro argumento de que eran gentiles, dice también en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos? Preguntan por el rey de los judíos, no por el rey de Israel. Ahora, esta expresión, rey de los judíos, se utiliza también en el Evangelio, según Mateo, capítulo 27, versículo 11, en el versículo 29. Y siempre la expresión rey de los judíos es una expresión de los gentiles, no de los judíos. En el versículo, en Mateo capítulo 27, versículo 11, es Pilato el que le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y en Mateo también, capítulo 27, versículo 29, son los soldados romanos quienes le ponen una corona de espinas a Jesús en la cabeza y le dicen: salve, rey de los judíos. Es decir, rey de los judíos era una expresión de los gentiles. Entonces, aquellos que dicen que eran gentiles, estos magos, porque utilizaron la expresión rey de los judíos, se les está escapando un argumento. Los judíos llamaban rey de Israel si querían decirle rey a alguien, y no le decían rey de los judíos porque era de sus tierras. Pero al argumento de que estos magos eran gentiles le falta fuerza, y es por 2 motivos. En primer lugar, porque lo más lógico es que hayan utilizado este término, rey de los judíos, como carácter político o externo, porque estaban hablando con autoridades romanas. Si iban y le preguntaban ¿dónde está el rey de Israel que ha nacido?, Herodes iba a pensar ¿de quién me estás hablando? Entonces les preguntó por el rey de los judíos. Y en segundo lugar, un judío de la dispersión podía expresar libremente rey de los judíos en vez de rey de Israel, ya que vivía afuera de las tierras de Israel. Es decir, ellos, por su identidad judía, sin residir en la tierra de Israel, en lugar de decir ¿dónde ha nacido el rey de Israel?, dicen ¿dónde ha nacido el rey de los judíos?, porque es un rey también para mí.
Y esto hace más razonable el uso del término rey de los judíos y no rey de Israel. Y ahora, para ir cerrando, vamos a hablar sobre los regalos. Por lo general, en la tradición se suele pensar que los magos eran 3, porque llevaron 3 regalos. Llevaron oro, incienso y mirra. Y esto está en Mateo capítulo 2, versículo 11. En el mismo versículo que leímos recién, donde dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron a Jesús, y abriendo sus tesoros le ofrecieron a Jesús presentes, oro, incienso y mirra. No eran regalos cualquiera o simplemente valiosos, sino que en el mundo antiguo, y especialmente en el contexto helenístico del que estamos hablando, y oriental, esta combinación era un protocolo de honra para quienes reunían autoridad divina y monárquica. Un ejemplo histórico que podemos encontrar, no lo vamos a encontrar en la Biblia, es de un hombre llamado Seleuco I dictador. Este hombre fundó el imperio Seleucida 3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Él envió al santuario de Apolo, según sus creencias, una ofrenda a los dioses salvadores. Les envió vasijas de oro, 10 talentos de incienso y un talento de mirra. Y esto está documentado en la historia, en inscripciones antiguas, en un santuario cerca de Mileto, en Asia Menor. Ahora, según las escrituras, tenemos que el oro es símbolo de integridad, y por eso era un regalo común a los reyes. También Dios mandó a crear el arca del pacto, cubierto de oro, lo cual simboliza que era divino e inalterable. Y el arca del pacto, más adelante cuando veamos sobre simbología profética, vamos a ver que es el símbolo más completo de Cristo, porque Cristo es un ser divino, es Dios mismo. También tenemos el incienso, que es una resina que se extraía de los árboles, de un árbol específico, y en la antigüedad era una sustancia de mucho más valor que ahora. Es de un aroma fragante y por eso se utilizaba en la adoración y se quemaba como ofrenda a Dios. Esto simboliza la santidad y la justicia. Y Cristo venía a la tierra hecho carne para entregarse por completo como un sacrificio santo. Y la mirra se obtenía de la misma manera que el incienso, de los árboles. Y se trataba de una sustancia que se utilizaba para embalsamar un difunto. La mirra representa la amargura, el sufrimiento, la angustia que Jesús iba a experimentar al ser azotado y crucificado para expiar nuestros pecados. Cuando los sabios de Oriente ofrecen estos regalos al niño Jesús, reconocen en él al Mesías tan esperado por los judíos. Si hubieran sido gentiles, difícilmente hubieran cambiado su politeísmo, es decir, la creencia en muchos dioses, por una postura monoteísta y creer en el único Dios, que es el Dios verdadero, el Dios de Israel, y encima adorándolo en un niño. Iba a ser muy difícil si eran babilonios o persas. Por eso podemos llegar a una conclusión de que eran judíos que vivían en las tierras de Oriente. Al creer que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Cristo, se cree que 3 días después es el Día de los Inocentes, como si los magos hubieran llegado la misma noche del nacimiento de Cristo. Pero la realidad es que el que relata esto es Lucas en el capítulo 2, que no dice que eran los magos los que habían visitado a Jesús, sino unos pastores que estaban en las aldeas de alrededor. Estaban apacentando ovejas, por eso también se supone que no era en diciembre, porque en diciembre hace frío en Israel y sería invierno, y en esa época los pastores no andaban pastando con las ovejas.
Y entonces los que sí hicieron esa visita en la noche del nacimiento de Jesús fueron esos pastores de Belén, pero no los magos, porque los magos fueron aproximadamente 2 años después. Por eso llegaron a una casa en donde ya estaban establecidos, no estaban en el pesebre. Ese relato lo menciona Lucas en capítulo 2. Por eso digo, ya habíamos visto cuando hablamos sobre la Navidad, hablamos sobre el orden cronológico entre Mateo y Lucas, porque parecieran 2 historias diferentes, pero es que se van alternando. Y el Día de los Inocentes, por eso, el 25, si es el día del nacimiento de Cristo, 3 días después, según la tradición, sería el Día de los Inocentes, claro, por la matanza de los niños que mandó Herodes a querer matar a Jesús. Es un día de un genocidio de niños, y hoy se lo toma a broma. Es un día en el que nosotros conmemoramos el primer intento de asesinato a Jesús. ¿Y por qué se agregaron tantos datos erróneos en la historia de los magos? Porque no les conocemos los nombres, Mateo no lo menciona, no dice que hayan sido 3, pueden haber sido 2, 4, 5, 10, 20. Tampoco dice que llegaron en camellos, que comieron pasto, que dejaban regalo al lado de las zapatillas. Tampoco dice que eran reyes. Bueno, todo esto son agregados que le hizo la tradición, porque no surgen de las escrituras, y se fueron agregando en distintas leyendas en la Edad Media, cuando el cristianismo iba creciendo. Pero esa época se caracterizó por un contexto histórico de un aumento en la hostilidad hacia el judaísmo. Se perseguían a los judíos. La iglesia, a medida que se iba alejando de los judíos, se iba también alejando de las raíces judías y adoptaba una identidad cristiana propia con elementos que no tenían nada que ver con las escrituras. Veamos que Mateo no dio demasiados detalles en el relato porque quería resaltar un contraste que esto representa. Las autoridades religiosas del templo, los que se supone que tenían más luz, ignoraron el acontecimiento, y los sabios de Oriente, que tenían menos luz, fue suficiente para que ellos respondieran a la revelación de Dios para reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Y estos 3 regalos representan el oro, que es un tributo clásico a un rey soberano, como símbolo de poder y riqueza. El incienso es una ofrenda exclusiva para deidades, que se quemaba en los altares como un perfume fragante que ascendía al cielo, reconociendo la presencia divina, y la mirra, que se usaba en unciones rituales y preparaciones funerarias, conmemorando el sacrificio y la muerte. 3 regalos para 3 verdades. Jesús es Rey, es Dios y Salvador. Dios los bendiga.